Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una historia que es realmente intensa. Como pueden ver por el título, hoy vamos a adentrarnos en una situación donde alguien fue culpado injustamente, pero al final, la verdad salió a la luz. Y créanme, esta historia tiene muchos matices y emociones. Así que si les gustan las narrativas que te atrapan desde el principio, donde la justicia, o la falta de ella, juega un papel crucial, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras historias. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora, ¿de qué va este vídeo exactamente? Imaginen ser acusado de algo terrible, algo que te puede destruir la vida, y que no hiciste. Peor aún, que las personas que más te importan, tu propia familia, te den la espalda, te señalen con el dedo. Ese es el punto de partida de la historia que vamos a explorar hoy. Hablaremos de Demet, de la familia de Khan, y de cómo una situación que parecía tener un culpable claro, terminó revelando una verdad mucho más compleja y dolorosa. Vamos a desentrañar cómo se gestó esa acusación, qué pruebas existían, o qué falta de pruebas, y sobre todo, cómo, paso a paso, la verdad empezó a filtrarse, a pesar de los intentos de ocultarla, o de mantener las apariencias. Es una historia sobre la confianza, la traición, la fuerza de la verdad, y cómo, a veces, las personas que más confiamos son las que más nos pueden decepcionar, pero también cómo la verdad, por más difícil que sea, siempre encuentra su camino. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta historia no deja indiferente a nadie. Ahora entremos de lleno en esta historia. Imaginen el escenario. Demet, una figura central en esta trama, se encuentra en una posición increíblemente difícil. Ha sido señalada, acusada, y lo más devastador, la culpa ha recaído sobre ella, y no solo por extraños, sino por la familia de alguien a quien ella, de alguna manera, está ligada, la familia de Khan. Pueden sentir la tensión, ¿verdad? El peso de la acusación, la mirada de desconfianza de quienes antes la veían de otra manera. Esto no es algo que se tome a la ligera. Ser culpado de algo grave, especialmente cuando has sido inocente, es una pesadilla. Y si esa culpa es amplificada por la familia de alguien, el problema se vuelve exponencialmente más doloroso y complicado. ¿Qué pudo haber sucedido? Las posibilidades son infinitas y a menudo, en estas situaciones, la verdad es mucho más simple, pero al mismo tiempo, mucho más perturbadora, de lo que las apariencias sugieren. Pensemos en los mecanismos de la culpa. A veces se busca un culpable para cerrar un ciclo, para evitar el verdadero problema, o para proteger a alguien más. Y la familia de Khan, en su dolor, en su confusión, o quizás por alguna otra razón oculta, decidió que Demet era la responsable. Esto pudo haber sido basado en rumores, en malentendidos, en presiones externas, o incluso en una deliberada manipulación. La presión sobre Demet debió ser inmensa. Imagine el ostracismo social, las miradas de reproche, los susurros a sus espaldas. Y si la familia de Khan, que debería haber sido un apoyo, se convirtió en su acusador, la sensación de aislamiento debió ser insoportable. Las relaciones se fracturan, la confianza se quiebra, y uno se encuentra en un campo de batalla emocional, luchando por demostrar su inocencia. Pero aquí es donde la narrativa toma un giro crucial: mi verdad salió a la luz. Esta frase es poderosa. Indica que hubo una verdad oculta, una verdad que estaba enterrada bajo capas de acusaciones y juicios precipitados. ¿Cómo salió a la luz? ¿Fue un descubrimiento fortuito? ¿Alguien valiente decidió investigar a fondo? ¿Hubo alguna evidencia inesperada que cambió el curso de los acontecimientos? Esta es la parte que realmente nos interesa desentrañar. Pensemos en la familia de Khan. ¿Por qué se equivocaron tanto? Quizás actuaron por impulso, cegados por la rabia o el dolor. O tal vez, y esto es más oscuro, hubo una agenda oculta. Podría ser que culpar a Demet fuera una estrategia para desviar la atención de alguien más, o para protegerse de alguna consecuencia mayor. La dinámica familiar, especialmente en momentos de crisis, puede ser increíblemente compleja y revelar verdades sobre las personas que preferiríamos no conocer. La historia de Demet nos enseña mucho sobre la fragilidad de la justicia cuando no se basa en hechos sólidos. La presunción de inocencia es un pilar fundamental, pero en la vida real, muchas veces se sustituye por la presunción de culpa, especialmente cuando hay una figura que encaja en el papel del villano.
Y la familia de Khan, en este caso, jugó un papel muy activo en esa asignación de roles. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se rompió esa falsa narrativa? Es posible que alguien cercano a Met se negara a creer en su culpabilidad y comenzara a buscar pruebas de su inocencia. O quizás un testigo inesperado decidió hablar. O tal vez un detalle que parecía insignificante al principio, terminó siendo la clave para desvelar la verdad. Cada paso hacia la verdad debió ser una batalla. Imaginen la resistencia que pudo haber encontrado. Las personas que estaban convencidas de la culpabilidad de Demet no iban a renunciar fácilmente a sus creencias, especialmente si les convenía mantenerlas. La salida a la luz de la verdad no es solo un momento de alivio para el acusado, sino también un momento de profunda reflexión para los acusadores. ¿Cómo se sienten ellos ahora? ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? O quizás simplemente el deseo de seguir adelante y olvidar el error que cometieron. La forma en que reaccionaron los implicados una vez que la verdad fue revelada, es tan importante como la verdad misma. Revela su carácter, sus valores y su capacidad para reconocer sus errores. Esta historia, en esencia, es un recordatorio de que debemos ser cautelosos antes de juzgar. Las apariencias pueden ser engañosas y las personas que parecen ser las culpables, a menudo son las verdaderas víctimas. Demet, al ser culpada injustamente por la familia de Khan, pasó por un calvario. Pero su perseverancia o quizás la intervención de fuerzas externas, permitió que su inocencia fuera probada. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la inevitable naturaleza de la verdad para, eventualmente, salir a la superficie. Y aquí es donde entra la parte más importante de este relato, la lección que podemos extraer. En un mundo donde la información fluye tan rápido y los juicios se hacen a la ligera, es vital recordar que cada persona tiene una historia. La historia de Demet es un ejemplo vívido de cómo las acusaciones infundadas pueden causar un daño inmenso, y cómo la verdad, aunque pueda tardar en llegar, siempre prevalece. La familia de Khan, al culparla, cometió un error grave. Pero el hecho de que la verdad haya salido a la luz, al final, es un cierre, aunque agridulce, para todos los involucrados. Llegamos al final de esta historia, y espero que les haya mantenido al borde de sus asientos. Hemos recorrido el camino de la acusación injusta hacia la revelación de la verdad, viendo cómo Demet fue culpada por la familia de Khan, y cómo, a pesar de todo, su inocencia finalmente se hizo evidente. Hemos visto la importancia de no juzgar precipitadamente, de buscar siempre la verdad, y de recordar que las apariencias, a menudo, engañan. Esta historia nos deja con la clara lección de que la verdad, aunque pueda estar oculta, siempre encontrará la forma de salir a la luz, y que la justicia, tarde o temprano, llega para quienes la buscan o la merecen. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero sinceramente que les haya parecido intrigante e informativa. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Cómo creen que se sintió Demet? ¿Y la familia de Khan? Dejen todos sus comentarios y reflexiones abajo, en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si esta historia les ha impactado, si sienten que merece ser contada y compartida, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta poderosa lección. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.